El contexto científico del calentamiento global. Papel de las energías. Les muestro aquí una gráfica del GIEC, que es una instancia de la ONU creada en 1988. Es una suerte de agencia de vulgarización científica de la influencia del hombre sobre el clima. Cuantifica sobre una serie de curvas que dibujan una recta la respuesta del sistema climático con su elevación de temperatura global en función a la cantidad de CO2 que pondremos en la atmósfera entre el inicio de la era industrial y 2100. Es simple, tomo la cantidad total de CO2 que los hombres ponen en la atmósfera entre 1870 y 2100, de la cual una parte ya fue introducida, y me da la respuesta del sistema climático en lo que refiere a la elevación de la temperatura entre 1850 y 2100. Hacemos una aplicación numérica. Tomo las emisiones que los hombres pusieron en la atmósfera, más o menos 2.000 billones de toneladas de CO2, cuya repartición se ve a la derecha. Puede ver que históricamente es el carbón y la deforestación que dominan. Coloco eso en mi recta y como la recta es una biyección, pues no tengo más que una respuesta posible en lo que refiere a la elevación de temperatura del sistema climático entre ahora y 2100. Es de 1 grado y fracciones. Lo que ya se puso en la atmósfera garantiza que en 2100 tendremos 1 grado y pico de elevación de la media planetaria con respecto a 1850. Se los voy a decir de otro modo. Los 1.5 grados, que es el objetivo final del Acuerdo de París, vale tanto como las promesas electorales que tuvieron en los últimos meses. Esto es, nada. Los 2 grados son todavía posibles. Y entonces usted razonará así. Quiero limitar la elevación del sistema global a 2 grados. Por tanto, la física me dice que no debo de emitir más de 3.000 billones de toneladas de CO2 en la atmósfera entre 1870 y 2100, de los que 2.000 ya fueron emitidas. Tenemos un presupuesto global de 3.000, ya gastamos 2.000, así que nos quedan 1.000. No les va a gustar lo que voy a decir. Esto significa que para el siglo venidero, sus hijos y nietos tienen derecho a emitir colectivamente la mitad de lo que usted y sus padres han emitido en el contexto de una humanidad que es, en promedio, en el siglo, 3 veces más numerosa. Esto es el presupuesto. Dicho de otro modo, a sus hijos y nietos les autorizamos a arrojar la 1/6 parte de lo que emitimos. Sabemos que la energía es lo que cuantifica el cambio de estado de un sistema. Esto es lo que nos permite actuar en el mundo. Significa que nuestros hijos y nietos, en lo que corresponde a la energía fósil, les autorizamos en transformar 6 veces menos el entorno por persona que nosotros y nuestros padres. Dicho sea de paso, los 2 grados significan 6 veces menos PIB por persona. De otro modo, 2 grados es ferozmente recesivo. Es la razón por la que, después de reunirnos 25 años para resolver el problema, este no se ha resuelto. Aquí están los ecosistemas que hoy se instalan espontáneamente en Europa si no se perturban. Por lo esencial son bosques. Significa que el sistema climático de Europa es un sistema situado en playas de temperatura que permiten el crecimiento de los vegetales y dentro de los regímenes de lluvias que facilitan el crecimiento de una vegetación alta. Aquí tenemos la Europa de hace 20.000 años. En ese entonces, estamos en la cima de la última época glaciar. Este hielo es agua proveniente, no de la atmósfera, porque ella no tiene un abasto suficiente de agua. Es el mar que provee en agua la capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. El mar es como una gran bañera cuyo fondo no ha cambiado. Así que el agua de los casquetes viene del mar y el nivel del mar bajó 120 metros. En aquel universo se podía alimentar poblaciones humanas, sí, pero reducidas. En dicha época, en Francia, el ecosistema de ahí solo podía sostener a 100.000 individuos. Cuando la Tierra pasó del estado de la izquierda al de la derecha,
es evidente que la temperatura subió. Eh bien, l'élévation de température moyenne dont on parle, son ordre de Pues su grandeur, elevación media fue del orden de 5 grados. Este aumento tardó miles de años, elle a mis quelques milliers d'années à se produire. entre 5.000 y 10.000 años. Donc là, Aquí tenemos la única experiencia real de transición climática rápida a escala geológica que haya conocido nuestra especie. que notre espèce est connue, Son 5 grados en 5.000 años, 1 grado cada milenio, o sea, 0.1 grado por siglo. 0.1 grado por siglo. Tiene que saber que en algunas regiones del mundo están en un compás de evolución de la temperatura que es de 0.05 grados por año, ya, hoy. Si en vez de un calentamiento fuera una baja de temperaturas, esto es, si lo que hacemos ahora resultara en un enfriamiento del planeta de 5 grados en un siglo, ya les puedo decir que el costo en vidas humanas serían billones de muertos, porque todas las tierras situadas en medianas altitudes serían improductivas para la agricultura. Esta experiencia de calentamiento de algunos grados en un siglo nunca la vivimos. Lo ideal sería de disponer de un sistema solar con 427 planetas Tierra, con lo que podríamos cuantificar, observar, confrontar. De hecho, aquí es un salto al vacío, a lo desconocido. Mi convicción es que entonces brotarían guerras por doquier, vendrá un colapso del espacio habitado por las sociedades humanas, en première approximation. Donc vous aurez un effondrement y hoy estamos organizados a escala de países y hasta del mundo. des sociétés humaines. Colapsará. C'est faire des sociétés humaines organisées Por à cierto, l'échelle d'un pays. los movimientos populistas son sus premisas. Vendrá un desplome de la esperanza de vida y de la población en proporciones que no soy capaz de cuantificar. L'espérance de vie et de la taille de la population, mais dans des proportions Recordemos que la media de la esperanza de vida en el planeta hace 2 siglos era de unos 25 años. Je vous rappelle quand même que l'espérance de vie en moyenne sur la planète il y a 2 siècles, c'était aux alentours de 25 ans, l'espérance de vie à la naissance. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc comme dit l'autre, quand je ne sais pas, c'est compris entre 0 et 100%. Mais il est évident. No estamos hablando de algo anecdótico, sino de algo que tiene el potencial de acabar con la totalidad de lo que consideramos hoy como los logros eternos de una civilización estable y próspera. Hein, ça a le potentiel pour dynamiter ça. Vous allez me dire, bon, très bien. Ya entendí, dirá usted, manos a la obra. Alors si on s'agit, qu'est-ce que ça veut Repito, dire? ya no tenemos más oportunidades que la de expulsar 1.000 billones de toneladas de CO2 desde hoy hasta el fin de siglo. Matemáticamente, significa que prescribo la integral de las emisiones para ver lo que ocurre con ellas en una curva. Evidentemente, no podemos presupuestarlas así, al antojo, y pretender llevarlas a cero cada fin de año. Quien les diga que sí se puede, se engaña. Nadie puede creer en administrar así año tras año, ni esperar bajarlas a cero de esta manera. Eso sería el escenario extremo de una caída, de un cometa, de una guerra termonuclear generalizada, etc. No es lo que va a ocurrir. Se pasa por un máximo que luego baja. Los diversos escenarios representados aquí cuantifican la elevación de temperaturas alcanzada en 2100. Aquí son 5 grados. Y si quiere limitarse a 2 grados, el escenario entonces es este que vemos abajo. Este escenario dice que de aquí a 2050, esto es cuando sus hijos tengan vuestra edad, se tendrá que haber disminuido las emisiones 3 veces. Así que las llamadas generaciones futuras cobran realidad. Son sus hijos, los que ve todos los días, cuando usted vuelve a casa o cada vez que está en el teléfono. Estas son las generaciones futuras. No es aquello fuera del tiempo, indefinido, que llegará en 3 siglos y medio. No, son todos ustedes aquí presentes que tienen menos de 65 años. Es muy concreto. Cuando la cumbre de París se acordó sobre un objetivo, de paso, ya está en el Acuerdo de Copenhague, se optó por limitar la elevación de la temperatura planetaria
a 2 grados. La gráfica representa la suma de los compromisos adquiridos por los países de la Cumbre de París, a diferencia de los acuerdos de Kioto, en lo que los esfuerzos iban a ser compartidos al antojo entre los países, se hizo al revés. En París se fijó un objetivo global. El total de las emisiones apunta a este objetivo global. Vimos en esta gráfica que si se quiere llegar a 2 grados, es preciso tomar medidas cuanto antes, mañana temprano. Sin embargo, en París, con la suma de los compromisos, todo lo que se consigue es un aumento de las emisiones, al pasar de 50 a 60 billones de toneladas de CO2 en 10 años. No parece ser el camino de un ahorro. Lo que se ve de color rojo y azul es el ritmo de disminución de las emisiones a nivel del planeta. Es exponencial en X, no lineal, en función al año en el que se inician las medidas correctivas. Si esperamos 3 años, la baja tendrá que ser de 5% anual. Y si se esperan 10 años, la baja tendrá que ser de 10%. Observo ahora las variaciones año tras año. La gráfica muestra que solo en 2 ocasiones la baja anual de las emisiones fue de 5%, cuando la crisis de 1929 y la zozobra del Japón y Alemania en 1945. En 2 ocasiones, nada más. Actuar voluntariamente no es algo marginal en pro de una civilización que quiere seguir próspera. Es la decisión vital de un programa de civilización. Y si eso es el caso, entonces habrá que enfrentar líos. Serán inconvenientes, desagradables para nosotros que salimos de 2 siglos de crecimiento ininterrumpido. Il y a nécessairement des contreparties, assez désagréables pour nous qui sortons de 2 siècles de croissance ininterrompue, como será la contracción del poder adquisitivo y otros fastidios, que consideramos hoy como inadmisibles. Según Le Chatelier, un sistema no permanece fuera de equilibrio. Hoy pusimos el sistema planetario fuera del equilibrio, así que se regulará inevitablemente. La cuestión no es de saber si queremos que el sistema cambie o no, sino de decidir si cambia con nosotros o sin nosotros. Por lo general, cuando los sistemas cambian sin nosotros, solo hay 3 modos de regulación en el mundo: la opresión política, la hambruna y la enfermedad, siendo la guerra una forma de opresión política. No hay más. Si decimos no queremos cambios, es que aceptamos la guerra, el hambre y la epidemia. No hay de otra. 20% de las emisiones planetarias provienen de las centrales funcionando con carbón. Hoy tenemos 2.000 gigavatios de potencial instalado con centrales carbón en el mundo. Todas las centrales de carbón deben ser eliminadas en los próximos 35 años si se quiere obtener los 2 grados de elevación ambicionados. No cabe duda que entre la energía producida por lo nuclear y las energías renovables, eólicas o solar, son capaces de satisfacer por sí solas la demanda. Así que los que se oponen a lo nuclear son partidarios de las centrales de carbón. En mayor cantidad es tan simple como eso. Contre le nucléaire pour le maintien des centrales à charbon en plus grande quantité. C'est aussi con que ça. 7% son centrales de gas e hidrocarburos. 5% de las emanaciones vienen de las fábricas de cemento. Las 2/3 partes no provienen del gasto en energía, sino que al hacer cemento se obtiene cal aérea basada en carbonato de calcio CaCO3. Se separan las moléculas en 2 con mucho calor entre CaO, que procesada dará la cal y el cemento, y CO2, que sale a la atmósfera. La reacción es meramente química. Por lo tanto, no es cambiando la fuente de energía que nos libraremos de la contaminación con CO2. Donc il ne suffit pas de changer d'énergie pour supprimer ça. Ça, c'est irréductible tant que vous faites du clinker en chauffant très fort du calcium. Un tiers, c'est l'utilisation de l'énergie, souvent du charbon, quelquefois du gaz. 12% lo produce el restante de las industrias, donde la siderúrgica representa más o menos un 5% de las emisiones. Produce más de 1 billón de toneladas de acero por año. Al hacer 1 tonelada de acero,
se producen 2 toneladas de CO2, o sea, casi 5% del CO2 de los 50 billones que apuntan el objetivo global. La fabricación de los demás materiales de base vienen de cemento, metales, acero en especial, productos químicos que ocasionan 80% de las emisiones directas. Aquí no entra el consumo eléctrico. Hacer tuercas emite mucho menos CO2 que fabricar acero. En suma, hay que producir menos materiales. No sé si la población alcanzará o no los 9 billones, porque no sé si habrá regulaciones involuntarias masivas o no en los próximos 35 años. En cambio, sé que en las construcciones modernas, lo que no es nada compatible con la solución del problema. Las calderas de los edificios no representan más que el 6% de las emisiones mundiales. 15% de las emisiones planetarias vienen del transporte, 6% de los coches, 4% de los camiones, 2% de barcos y aviones cada uno. Nótese que a escala del mundo, los carros no son un problema más grande que el cemento. 6% de las emisiones cada uno. Así que reducir el número de coches, sí, pero el problema de las emisiones está muy lejos de solucionarse con solo los coches. 20% de las emisiones planetarias vienen de la agricultura. Entre los gases invernaderos, además del CO2, otros gases intervienen, como el gas metano y el protóxido de nitrógeno, cuyo origen es principalmente agrícola. El metano resulta aquí del proceso de fermentación anaeróbico del aparato digestivo de los rumiantes. Viene también de la fermentación de los excrementos del ganado y de la fermentación anaeróbica en los cuerpos de agua. Hay una solución low-tech, pero eficaz: echar mano de carpas y patos. Las emisiones de protóxido de nitrógeno son, ellas, relacionadas con el uso de fertilizantes. Parte de los nitratos se convierten en protóxido de nitrógeno. La deforestación, río arriba en la agricultura, responde a urgencias demográficas y alimentarias. Así ocurrió en Europa en 1850, cuando la deforestación llegó a un máximo. Asimismo, en los Estados Unidos. Y hoy en los países llamados emergentes, es 10% de las emisiones. Significa que la función alimentaria, sumada deforestación y emisiones agrícolas, alcanzan 1/3 de las emisiones mundiales. 1/3 es mucho. Y por fin, 10% en rubros diversos como tratamientos de desechos, de las aguas. Eso es el panorama mundial. Aquí vemos la manera de producir electricidad hoy, en los últimos 30 años, en el mundo. Está graduado en teravatios, o sea, billones de kilovatios por hora. Es la producción eléctrica desde 1980. Vemos que hoy se producen 23.000 billones de kilovatios por hora en el mundo. Recordemos que la producción eléctrica mundial en 1945 era de solo 450 teravatios por hora. Así que la electricidad es, por excelencia, la energía de la segunda mitad del siglo XX. Antes no era significativo. Aún en la segunda mitad del siglo XX, mucha gente que tiene hoy 65 años o más, nacieron en casas sin electricidad. ¿Cómo se produce electricidad hoy en el mundo? Puede ver aquí que la primera fuente de producción eléctrica, y por mucho, es el carbón. Cuando se produce electricidad con carbón, este se quema para producir calor. Con el calor se obtiene vapor a presión y con este vapor a presión se echa a andar un alternador con una turbina y así se genera electricidad. El rendimiento medio de las centrales de carbón en el mundo es 30%. 70% del calor creado sirve para calentar los pajaritos. Es el mismo rendimiento promedio que las centrales nucleares. No hay una diferencia de rendimiento sustancial entre ellas, en particular con los autorrefrigerantes a orilla de ríos.
25% de la producción eléctrica se genera con gas. Y si usted observa los 15 últimos años, o sea, entre 2000 y 2015, y se fija en el incremento de producción eléctrica proveniente del carbón y el gas, notará la enorme disparidad de electricidad producida por las energías renovables señaladas en verde y gris, aquí arriba. Lo que ha pasado en los últimos 15 años no es para nada el incremento de lo eólico o solar, es el auge del carbón. El consumo del carbón en el mundo en los últimos 15 años aumentó 25 veces más que el consumo de energía solar fotovoltaica. Lo que ha ocurrido en los 15 últimos años es la explosión del carbón. El primer modo de producción por completo renovable, libre de carbón en el mundo, es la electroelectricidad. Dicho de paso, tampoco es neutra para el medio ambiente. Recuerde que se desplazó cuando la represa de las Tres Gargantas 6 o 7 veces más gente que la población de Chernobyl, 1 millón de personas. Y la represa más grande del mundo mide 5.000 kilómetros cuadrados. No es completamente neutro en cuanto al entorno. El segundo modo de producción libre de carbón en el mundo es lo nuclear. 10 a 250 gramos de CO2 pilotado en el mundo. Digo pilotado porque cuando se tiene una energía intermitente que depende de condiciones climáticas, viento, sol, es preciso incorporar una función que es la del factor abasto. Cuando se almacena energía se requiere crear un depósito hecho con cemento, acero, lo que añade emisiones de CO2, acopio que será almacenado y devuelto a la atmósfera. Con energía directa de 1 kilovatts eólico, la emisión de CO2 es de 10 gramos por kilovatts y con el fotovoltaico solar cargado en una batería sube a 200 gramos de CO2. Hay una idea que debe ser absolutamente descartada, es la de que la electricidad es limpia. La electricidad es tan sucia como lo es la manera de producirla. Con la electricidad se traslada el problema hasta el modo en que se produce. En un momento es preferible, en casa, recurrir al gas. Es cuestión de saber apreciar las cantidades, escalas y magnitudes. Mientras no se han cuantificado las cosas, en este tipo de debate, en nada se ha avanzado. No se sale de un debate sobre energía con lemas. Es el mejor atajo para perderse en camino. Mientras no se cuantifique, de nada sirve opinar. Tant qu'on n'a pas quantifié, on n'a absolument rien dit.